en diferentes barrios y los corregimientos. Cada centro de vida adquiere el nombre del barrio en el que se encuentre. ¿Cómo llegamos aquí las directoras? Nosotros somos servidoras públicas, allá pues nos escogen y nos asignan a cada una un centro de vida. Ya la gran mayoría tienen algunos 10 años, otros más desde que iniciaron los centros de vida. Yo tengo 3 años y medio de estar como directora de centro de vida. Inicié en el de Socorro. ¿Qué hacemos las directoras de centro de vida? Dirigir y apoyar en las actividades que se realizan en estos centros. Aquí tenemos 5 procesos. Proceso de educación, que tenemos convenios con las diferentes universidades, y ellos vienen, alfabetizan a los adultos mayores. Tenemos un proceso de salud, que también la Secretaría tiene diferentes profesionales de esa área que vienen a atender a los adultos mayores, como odontología, trabajadora social, psicóloga, en fin, los atienden aquí. Tenemos otro proceso de proyectos especiales, que es subsidio económico a los adultos mayores. Nosotros simplemente servimos de intermediario entre los adultos mayores y el Ministerio de Protección Social. Nosotros simplemente recepcionamos los documentos. En este centro de vida hay 37 adultos mayores recibiendo subsidio. ¿De cuánto? 150.000 pesos cada 2 meses, que es una gran ayuda para ellos por su nivel socioeconómico. Son adultos mayores niveles 1 y 2 del CISBEN. Y tenemos proceso también de tiempo libre. Ahí vienen recreacionistas y hacen actividades lúdicas recreativas con los adultos mayores. Aparte del proceso de tiempo libre, también tenemos proceso de salud y nutrición. Tenemos una nutricionista que los pesa, le hace tamizaje a los que están bajos de peso o tienen algún tipo de desnutrición. La Secretaría ha gestionado algunos suplementos nutricionales para ellos, y aquí en los centros de vida se les brinda una merienda reforzada, se les da a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde se les da también un almuerzo reforzado. Más o menos a las 2 se les vuelve a dar otra merienda. Todo eso las directoras estamos pues mirando que todos estos procesos se cumplan como debe ser para el bien de los adultos mayores. Tenemos una manipuladora de alimentos capacitada. ¿Qué hacemos nosotros? Cumplimos con tenemos una minuta. Esa minuta nosotros miramos que se cumpla a cabalidad con todos los requerimientos y que las porciones sean las adecuadas, las que necesitan los adultos mayores, o sea, que sea el nivel de ingesta sea adecuado para ellos. Aparte, nosotros también gestionamos actividades, por lo menos nosotros para este mes tenemos un paseo para festejar el Día de las Madres con las señoras adultas mayores de este centro, paseo a la Boquilla. También gestionamos paseos en los buses que hay acá de turismo, también lo hacemos. Gestionamos todo lo que los adultos mayores necesiten y que la Secretaría de la Alcaldía, a través de la Secretaría, no nos dé. Este trabajo llegué, pienso yo, que por designio de Dios. Todo pasa en la vida no cuando queremos, sino en el tiempo de Dios. Cuando era muy niña, estaba estudiando bachillerato, frente a mi colegio había un asilo y siempre veía a los señores allí en abandono. Me daba mucha tristeza verlos y decía que yo algún día quería trabajar allí. Pasaron 10 años, 15 años, más de 15 años y cuando me llamaron a trabajar acá, de hecho yo iba para la oficina a manejar papeles, en fin, lo que se hace en una oficina. No venía para este puesto. Cuando me asignaron, fue muy bonito saber que iba a trabajar en lo que yo había soñado cuando era muy niña y que iba a tener la oportunidad de hacer lo que me gustaba, que es trabajar con la comunidad y más con una población vulnerable, con los adultos mayores. Yo siempre pienso que para los niños hay leyes que están muy bien, pero hay muchas leyes que los protegen, los cuidan, pero a los adultos mayores hay leyes, pero no las conocemos, no las han visibilizado y los adultos mayores están desprotegidos, en total abandono. Hay adultos mayores en la calle, indigentes. Muchos de los que tengo aquí simplemente se alimentan con lo que se les da. Entonces yo creo que llegué al lugar que Dios me tenía designado
que me gusta mucho hacer este trabajo. Tengo la posibilidad de por lo menos minimizar de alguna forma las necesidades que ellos tienen, afectiva, ya sea nutricional, pero sobre todo la afectiva. Aquí hay adultos mayores maltratados y en todos los centros de vida van a encontrar adultos mayores maltratados, golpeados por su familia, por sus nietos, los está golpeando, los está azotando también los nietos que son pandilleros, y los señores son los que sufren las consecuencias. Los tratan como el trasto viejo de la casa, los tienen en tal abandono que hay muchísimos adultos mayores con desnutrición 1, desnutriciones severas, que no se toman sus medicamentos porque no los acompañan, no pueden transportarse solos, muchos se caen, se fracturan una pierna, un brazo, no tienen quien los bañe, no tienen las mínimas condiciones para para tener una vejez digna. Yo creo que llegué a donde me gustaba. Me gusta mucho este trabajo, me gusta ayudar y bueno, espero seguir haciendo la labor como lo exige la ley, porque también hay la ley tiene sus normas y no solo la ley, sino la ley divina, que creo que es lo más importante. Thank you.